Veremos ahora la segmentación del mercado, ¿sí? Debemos tener en cuenta que al momento de seleccionar un grupo de consumidores, estos deben compartir ciertas características y nos debemos dirigir a ellos con el fin de transformarlos en clientes. La segmentación de mercado es el procedimiento de dividir el mercado en distintos subconjuntos o consumidores que tienen necesidades o características comunes y debemos seleccionar uno o varios segmentos para llegar a ellos mediante una mezcla de marketing específica, ¿sí? Dirigida a ese conjunto de individuos. Los criterios para hacer la segmentación puede dividirse en grandes categorías como segmentación por ubicación o segmentación por edad, como por ejemplo. Los tipos de segmentación de mercado que podemos realizar pueden ser conductual. El mercado se puede dividir de acuerdo a la clasificación del proceso de decisión de compra, ¿sí? Qué beneficio busca, qué tasa de uso va a realizar, en qué ocasión es la compra. Otra segmentación puede ser psicográfica. El mercado se divide en diferentes grupos en base a características de los compradores, como pueden ser su personalidad, su estilo de vida, su clase social, las actitudes de la persona hacia sí misma, hacia su trabajo, su familia, sus creencias y sus valores. Este tipo de segmentación del mercado es muy utilizado, ¿sí? Después tenemos la segmentación demográfica, que tal vez es la primera segmentación que se piensa cuando empezamos a analizar a qué tipo de clientes, ¿sí? Porque esto incluye la edad, el nivel de ingreso, el género, el ciclo de vida de la persona, la ocupación, la religión, las etnias y su cultura y la nacionalidad. Y después tenemos la segmentación geográfica, ¿sí? Que va a hacer referencia a en qué área geográfica viven esas personas. Y esto va a depender de la región, del tamaño de la ciudad, del clima, si es un área urbana, un área rural, etc. En cuanto a la segmentación por nivel socioeconómico, podemos dividir a la sociedad en grupos clasificados con letras, ¿sí? Donde el más alto es el ABC1, que tomando datos del 2018 le permitía comprar su nivel de ingreso 5 canastas básicas o más, ¿sí? Pero esto se ha ido modificando en los últimos años, sin hablar de estos últimos 2 años que hemos tenido unas inflaciones tan altas, pero la pandemia, por ejemplo, afectó mucho el nivel de ingresos, ¿sí? Por lo tanto, fíjense que acá en esta tabla estamos viendo para los grupos ABC1, C2, C3, D1 y D2 y E, que acá vamos en el extremo del lado izquierdo la clase más alta y del otro lado la clase más baja, ¿sí? Las actividades típicas por nivel socioeconómico, en líneas generales, tenemos que en los niveles más elevados, como ABC1 y C2, se encuentran los directivos de pequeñas y microempresas, los empleados de la salud, la sanidad y educación, teniendo en cuenta que esta última está más en C2 que en C1. Después, las tareas de gestión administrativa, planificación, control de gestión, gestión presupuestaria, contable, financiera, tienen una distribución más heterogénea, pero se concentran en los niveles medio altos, como pueden ser el C2 y el C3, ¿sí? En el nivel medio, que tenemos el C3 y D1, tenemos la comercialización directa, ¿sí? Empleados de comercio, ya sea tradicional o telefónica, el transporte, servicios gastronómicos, la construcción, obras de infraestructura, producción industrial, artesanal, reparación de bienes de consumo, ¿sí? Y después, como actividades típicas de los niveles más bajos, que serían el D1 y el D2, tenemos los servicios domésticos, servicios de limpieza no doméstico, cuidado, atención de personas.
Vamos a detallar ahora los distintos niveles, ¿sí? En el ABC1, que sería la clase alta, la AB, y C1, la clase alta-baja, que concentra a profesionales universitarios con carreras de prestigio, que tienen altos cargos ejecutivos, que viven en los mejores y más exclusivos sectores de las ciudades, con áreas verdes bien ornamentadas, con calles pavimentadas, limpias, en casas amplias o departamentos de lujo, de construcción sólida, con detalles de buen gusto en las terminaciones. Cuentan sus hogares con 2 o más vehículos, todos de marcas de prestigio, con menos de 5 años de uso y con un alto costo, ¿sí? El ABC1 es quizás el grupo social más heterogéneo, porque pueden integrarlo quienes perciben un ingreso familiar mensual alto, pero puede variar desde la base de 10 veces a los más altos. Ocasionalmente se tiende a agrupar al AB con el C1 porque los primeros apenas superan el 2,5% de la población, ¿sí? Entonces el C1 es más populoso. Son los más adinerados, pertenecientes a las familias más convencionales y que llevan los apellidos tradicionales de la aristocracia criolla, ¿sí? Por eso son un grupo tan pequeño. Son los que vacacionan en el exterior o en casas propias en balnearios, especialmente en el exterior, no en Argentina. En el grupo C2, que sería la clase media alta, tenemos a lo más típico de la clase media, ¿sí? En nuestro país lo habitual es que todas las personas que se les preguntan de qué clase social son, la mayoría contesta que es clase media, pero en realidad es muy poca la cantidad de gente que está en clase media realmente, ¿sí? Entonces hay algunos que están en clase media alta y otros en clases más bajas. Viven en sectores tradicionales, alejados del centro de la ciudad, generalmente en condominios con muchas viviendas, con calles limpias y cuidadas. Los jefes de hogar generalmente son profesionales universitarios, con carreras de primer y segundo nivel de prestigio, que se desempeñan como ejecutivos o jefes de departamento. El ingreso familiar les permite tener un vehículo y a veces 2 de modelos medianos con un valor medio alto, ¿sí? Y por lo general vacacionan en los principales balnearios del país. Después tenemos el grupo C3, que sería la clase media-baja, un poco más abajo en la escala social, y que es aproximadamente el 30% de la población, aunque con estos últimos 2 años, con los niveles de inflación que hay, estos porcentajes están aumentando. En los C3 son personas sin estudios de nivel superior, por lo general, aunque pueden llegar a estar en este grupo profesores o técnicos. Son característicos los comerciantes, los empleados administrativos, taxistas, vendedores y obreros. Y vacacionan en balnearios cercanos a donde viven. Con balnearios no estamos hablando de costas, ¿sí? Sino de aquellos lugares que, de acuerdo a las condiciones geográficas de la zona, les ofrecen climas más agradables y actividades recreativas para vacacionar. Después tenemos la clase D1, que sería la clase baja, que es poco más del 30%, y son personas con estudios básicos o medios incompletos. Suelen carecer de profesión, por lo que se desempeñan generalmente como obreros, empleadas domésticas o jardineros. Viven en poblaciones antiguas de tipo popular, con alta densidad poblacional, en calles con veredas estrechas, pavimento en regular estado, sin áreas verdes. Sus casas son pequeñas, de tipo económica, y en ocasiones pueden disfrutar de ir a balnearios que les queden cerca, que puedan ir y venir en el día, ¿sí? Pero todo de acuerdo a los costos de transporte. Después tenemos el grupo D2E, que es extrema pobreza, que es poco menos del 7% de la población. Se concentran en sectores populares peligrosos, con calles sin pavimentar, con poca urbanización. Las viviendas son de material ligero, pequeñas, con 1 o 2 habitaciones que funcionan como comedor, cocina y dormitorio. El promedio de escolaridad del jefe de hogar no sobrepasa los 5 años.
Los trabajos por lo general son ocasionales, como aseadores, lavadores de autos, los que hacen changas, ¿sí? La mayoría de las empresas de mercado no dirige sus mensajes a este grupo y si alguno llega a él es por añadiduría, como el caso de Coca-Cola, que ya está masiva, que abarca todos los niveles sociales. Debemos tener en cuenta que en esta segmentación por nivel socioeconómico, que por lo general es una de las que más se toma en cuenta al momento de definir un producto, no es la única, ¿sí? Y tampoco es la más importante, porque de acuerdo al tipo de producto, puede ser que las clases más bajas sean potenciales clientes de acuerdo a la necesidad, ¿sí? Entonces, hay veces que apuntar al público con mayores ingresos económicos no es lo que necesitamos hacer, ¿sí?